provincia, no pasaba de ese cerro. Sí sacas, ¿verdad? Pero no lo suficiente como anteriormente, en los tiempos de nuestros padres. Nuestros padres nada más con su cosecha teníamos para mantener a su familia. Y ¿verdad? Ya no sale, ya no sale. Ya no. Pero baja rápido porque viene medio motorolo. Es nuestra forma de vida. Por una parte, la revolución cultural, después la mancha urbana. La debilidad estriba en el trabajo que se le da. Si no se trabaja, pues no se va a dar. Son nuestros tesoros que nos dejaron nuestras abuelas. Tenemos nuestro propio gobierno y nuestra propia autonomía. Me hace una total incongruencia que nos quieran certificar. Nosotros tenemos comunicación con las montañas. Somos la voz de las montañas. Somos la voz de los cerros, de la madre naturaleza. Preparar tu fresa de una forma muy mexicana, escarcha tu vaso con chile, limón y sal, agrega hielos y listo. ¡No te También te llevaste toda mi esperanza, pero te faltaste toda mi alegría. También te llevaste toda mi esperanza. A mí todavía me tocó circular en los canales cuando tenía yo 12, 13 años, pues ya sabíamos manejar la canoa y sacábamos la cosecha en las canoas y todo ese show, ¿no? Y preocupados por eso, dábamos talleres a los niños antes de pandemia, que es un invernadero, que es una chinampa. Sí, era impresionante darse cuenta que había niños que no conocían el tema.
Bolsa grande, bolsa negra, 2 por 10 pesos. Nos dedicamos a todo lo que es a base de amaranto, desde la siembra, la cosecha, la transformación y pues este punto que es la comercialización. Cuando es la feria del amaranto, las cocinas que se ponen, muchas se dedican a comida a base de amaranto. Hay crema de amaranto, atole, hay mucha variedad. Pero ¿qué pasa? La gente de por allá cree que aquí está feo. Entonces a veces también la gente muchas veces no visita. Agricultura permanente, permacultura. Uno de los grandes problemas de la agricultura es la pérdida aceleradísima de suelos que tenemos, ¿no? Parte de la permacultura es justamente buscar hacer esa relación en un marco de permanencia. No estás gastando los recursos del suelo. Aquí abajo se hace una composta increíble en época de lluvias y salen un montonal de lombrices. Entonces justamente ver las grietas en este sistema donde puedes conectarte a estos ciclos primordiales, ¿no? Eso es para mí las prácticas de la permacultura urbana. Y por el otro lado, ¿dónde están las grietas del pavimento? ¿Dónde puedes cultivar cosas? Y de todos los materiales que llegan a la ciudad, ¿de dónde puedes sacar recursos? ¿Cómo manejas? Pues todos estos despojos del sistema, ¿no? Rocket Stove. Este es el horno solar. Esto se lo pones acá. Le pones un sello neopreno todo alrededor y le pones esta madre encima y se calienta a unos 120 grados. Entonces ya dejas tus lentejas ahí toda la tarde y ya están cocinadas cuando regresas. Y pues aquí el proyecto es armar el huertito, ¿no? Yo empecé con la lombricomposta en tercero de secundaria. Pues ya van 14 años que empezamos en este trayecto. Y era increíble y ahora ya no tengo eso, pero lo tendré.